Bienvenidos de nuevo, viajeros de la senda. Soy Witcher Vidar y en el vídeo de hoy ahondaremos en las archiconocidas señales de brujo, una de las mayores señas de identidad de los famosos cazadores de monstruos. Sobra decir que la mayor parte de esta información se rige a la representada en las novelas, ya que en los videojuegos ciertas señales como Quen sufren ciertos cambios por cuestiones de diseño, por no hablar de que existen señales que no han sido siquiera representadas en los videojuegos. Es por ello que hablaré sobre las señales estándar sin mencionar las modificaciones que pueden sufrir mediante las diferentes potenciaciones. Realizado este pequeño disclaimer, vamos allá con el vídeo. Para entender las señales, es necesario comprender levemente cómo funciona la magia en el continente. Y es que esta no podría existir de no ser por el llamado poder del caos, el cual apareció tras la primera conjunción de las esferas, permitiendo a todos aquellos conocidos como fuentes canalizar dicho poder. Existen 4 elementos primarios, los cuales residen en diferentes planos elementales. Estos son el aire, el agua, la tierra y el fuego, a los que se recurre para utilizar hechizos básicos, pues solo necesitan una sola fuente elemental. Sin embargo, existe un quinto elemento perteneciente al llamado éter o plano astral, del cual debe extraerse para realizar los hechizos más complicados, entre los que se comprende la teletransportación mediante portales. Durante años, los magos y hechiceras han ido desarrollando el arte de la magia en diferentes campos, ya sean los elfos en la magia primigenia, los enanos en la forja de runas elementales, o los humanos en su estudio y desarrollo de nuevos hechizos. De hecho, algunos de los hechizos más poderosos han sido desarrollados por Alfur, conocido por ser un asombroso caballero y hechicero. Pero si hay algo por lo que sería recordado durante los años posteriores a su muerte, sería por ser el artífice de los brujos. Y es que la idea original sobre los mutantes era la fusión perfecta de un espadachín y un hechicero, capaces de luchar con soltura a la par que lanzaban hechizos. Pero no fue el resultado conseguido durante los experimentos de Althur y su mentor Cosimo Malaspina, quienes, a pesar de lograr que los sujetos abriesen sus cuerpos al poder del caos, fue de una forma muy simple y vaga, pues estos no eran capaces de lanzar ninguno de los hechizos más simples. Es por ello que Cosimo desarrolló las señales, hechizos muy simples para un hechicero corriente, pero de suma utilidad para los recién creados brujos. La particularidad de las señales radicaba en que la mayoría podían realizarse con una sola mano y sin necesidad de fórmulas mágicas, lo cual permitiría a los brujos luchar con una espada en la mano mientras lanzaban hechizos con la otra. Estas fueron las señales creadas para dicho cometido. El poder del hechizo ofensivo Ard proviene del elemento aire. Su nombre proviene de la palabra Ard, cuyo significado en el idioma antiguo es montaña o el más alto. Se desconoce el motivo de nombrarlo así, pero hay quien especula que se debe al aspecto de montaña en la señal, siendo una forma sencilla de que los jóvenes brujos instruidos por los magos la recordasen con mucha facilidad, siendo seguramente una de las primeras señales que debían aprender. Tras realizar la señal con el brazo extendido hacia la amenaza, se lanzará un pulso telequinético muy poderoso, capaz de aturdir a grandes criaturas y lanzar por los aires a las más pequeñas. Su uso, de hecho, es muy común y útil en los brujos, pues permite desestabilizar a varios enemigos de una sola vez desde varios metros de distancia. Una particularidad de la señal Ard es que la potencia del empuje dependerá de la concentración y energía utilizada por el lanzador, lo que nos hace preguntarnos cuán poderosas debían ser las señales Ard realizadas por los brujos de la Escuela del Grifo, quienes, como ya comprobamos en su momento,
destacaron por llevar las señales más allá de sus límites. La finalidad de la señal Axia es persuadir o calmar al objetivo. Esto se debe a su naturaleza elemental procedente del agua, del cual originan todos los hechizos mentales. Axia supone una herramienta útil en casos muy concretos para los brujos, tales como conseguir calmar a sus caballos ante una amenaza potencial, o en casos especiales como influir en las mentes más débiles, haciendo que alguien atemorizado se tranquilice o que un bandido con hostiles intenciones se detenga. De hecho, hay casos en los que algún brujo ha llegado a realizar Axia en sí mismo, con la mera intención de calmarse antes de un combate difícil. Pese a estas utilidades, Axia puede ser muy beneficiosa en el combate de igual manera, siendo capaz de inducir a ciertos enemigos en un trance que los inmovilizará por un periodo corto de tiempo. Y si el brujo posee un amplio dominio de la señal, puede inducir una hipnosis muy poderosa, haciendo que el enemigo luche a su favor temporalmente. Pero por desgracia, y como hemos comentado previamente, la señal Axia funciona en aquellas mentes más débiles, por lo que se vuelve inútil en sujetos como hechiceros o vampiros superiores, entre otros. Según cuentan algunos registros, hubo un brujo que consiguió calmar a un malogrado mediante esta señal, con la intención de deshacer la maldición de la criatura. El hechizo Irden es el único asociado al éter, el mismo plano del que proceden los espectros como los Jinn, hecho que nos da una clara referencia de la utilidad de la señal, pues una vez se plasma en una superficie, creará una zona cuyo interior volverá corpóreo todo lo incorpóreo, haciendo que esta sea la única forma de atacar a los espectros físicamente. Pese a su utilidad contra estos intangibles espectros, el resto de criaturas temen esta señal al punto de evitarlas a toda costa. Pero si se da el caso de que irrumpen en la zona delimitada, se verán ralentizadas, haciendo la tarea de acabar con ellas mucho más sencilla para el brujo que hubiera lanzado la señal previamente. Otro uso alternativo de la señal Irden es el de bloquear entradas o puertas. Una vez se traza la señal, será imposible acceder al otro lado hasta que el brujo la retire o eventualmente se desvanezca. El hechizo heliotropo, asociado a la tierra, es utilizado como un escudo momentáneo para situaciones muy específicas, cuya realización consiste en cruzar las muñecas hacia el frente. Las dos ocasiones más comunes para recurrir a esta señal es para protegerse ante un hechizo inminente, el cual se detendrá frente al brujo. Y en el segundo caso, cuando el brujo está a punto de recibir un duro golpe contra una superficie, ya sea por una caída o por haber sido lanzado mediante otra fuerza. La señal absorberá todo el impacto, dejando al brujo totalmente indemne del fatal golpe. Pese a todo ello, el heliotropo no es una señal tan poderosa como pueda parecer, pues solamente podrá parar un solo golpe o hechizo, y aún así, se han dado casos en los que hechizos poderosos han llegado a lanzar a un brujo por los aires pese a haber utilizado la señal defensiva. Esto la convierte en una última opción cuando el brujo es incapaz de realizar otra táctica defensiva por la inmediatez del peligro. El hechizo Supir, asociado al elemento aire, no posee capacidades para el combate, pero es de suma utilidad para recabar información, pues una vez se traza en una superficie, tiene la función de potenciar la percepción auditiva del usuario, permitiendo a éste oír sonidos que de otra forma serían inaudibles por distancia o por el ruido residual. Una señal perfecta para aumentar aún más el sobrenatural oído de los brujos. Pero existe una variante de Supir muy especial. Esta fue creada por el ciego brujo de la escuela de la víbora, Worrit, el cual fue conocido como el Omnividente, título que se ganó a pulso gracias a dicha modificación de la señal.
consiguiendo que pudiera trazarse no solo en superficies, sino en el mismísimo aire, proporcionándole así una capacidad de ecolocalización muy similar a la que poseen los murciélagos, siendo el único brujo capaz de luchar en la más absoluta oscuridad sin necesidad de una poción gato. Quen es un hechizo de protección asociado al elemento tierra, consistente en un escudo protector que se forma frente al lanzador, y en casos más avanzados, cubriendo un rango mucho más amplio mediante una esfera. Su realización consiste en signarlo mediante una sola mano, siendo necesario mantener la posición en todo momento, lo cual permitirá detener todo tipo de ataques físicos y mágicos, desde flechas y piedras hasta fuentes de fuego muy poderosas. Se podría decir que es una de las señales de brujo más utilizadas, brindándoles una oportunidad entre varios ataques que pueden prevenir continuamente, pues esta es la mayor diferencia frente a Liotropo, que al contrario que Quen, puede detener un solo ataque. El hechizo mental Sonne necesita realizarse mediante un gesto con las manos y tocar directamente el rostro de una persona o criatura, lo que provocará el sueño inmediato en la misma. Al ser un hechizo mental, dependerá de ciertas variantes, tales como el poder de aquel que la realice y la resistencia mental de aquel que la sufre en sus carnes. Se ha dado casos en los que algunos brujos han conseguido dormir a ciertos hechiceros mediante esta señal, lo cual lleva a preguntarse cuán poderosos eran dichos brujos o cuán imprudentes fueron los hechiceros. Una de las señales ofensivas más poderosas de todas es Igni, cuya fuente de poder es el fuego, el más complicado de dominar en cualquiera de las artes mágicas. Existe la creencia de que esta era una de las últimas señales que se les enseñaba a los jóvenes brujos durante su entrenamiento, pues pese a ser una señal muy simple, el fuego creado mediante magia sigue siendo impredecible y poderoso, sea cual sea su origen. La realización de Igni consiste en signarlo con el brazo extendido, acción que desencadenará en una corriente ígnea frente al brujo, quemando todo aquello que se encuentra a escasos metros. Esta señal supone un buen as en la manga cuando el brujo se ve acorralado frente a varios enemigos o ante un poderoso monstruo, pues de esta manera conseguirá no solo dañar a la bestia, sino disuadirla temporalmente mientras se retuerce por las quemaduras. Pese a esta utilidad en combate, Igni puede ser usado de igual manera para la vida diaria, como encender una hoguera sin necesidad de yesca y pedernal. Toda esta información sobre las señales puede no ser suficiente para impresionar a nadie que esté versado en las artes mágicas, pues como hemos comentado, las señales suponen una ínfima parte de lo que puede suponer un hechizo normal y corriente, pero no por ello hay que desprestigiar la increíble habilidad de los brujos, quienes al cabo de cientos de años y con un acceso limitado al caos han conseguido realizar legendarias hazañas, llegando alguno de ellos a superar estas limitaciones como demostró Warrick o la afamada Escuela del Grifo al mando de Erland de Larvik, lo cual nos obliga a plantearnos cómo habría resultado el mundo si los brujos hubiesen sido creados tal y como Althur los ideó. ¿Seguirían siendo perseguidos? ¿Serían respetados y aclamados? ¿O quizás habrían supuesto el inicio de una cruenta guerra perpetrada por los poderosos magos espadachines?